Hola a todos, en este video vamos a entender la estructura de bucle o loop que tiene WordPress. Esta estructura de código me permite mostrar contenido. La primera idea que se viene a la cabeza cuando hablamos de bucle es una lista de artículos, tal como vemos aquí. Es decir, mostrar varios artículos. Sin embargo, puedo usar también la estructura de loop y de hecho WordPress lo usa en las plantillas cuando muestro contenido individual. Por ejemplo, en este caso para esta entrada específica o para una página específica también se puede utilizar la estructura de loop. Bien, ¿cómo es esta estructura? De manera general tiene el siguiente aspecto, como vemos aquí en este código. Tenemos la siguiente estructura de código, tenemos una condicional. Esta condicional comprueba si es que existe contenido. Y si existe contenido, entonces se genera el bucle. Esta es una estructura de PHP para hacer una interacción de registros. Entonces, cada vez que hay una interacción, entonces aquí compruebo nuevamente si es que existe contenido. Entonces, apuntaré a ese contenido. Este es una especie de puntero y aquí haré la lógica para mostrar ese contenido. Acá tengo una estructura un poco más compleja, la podemos ver aquí. En este caso estoy utilizando un else. Vamos a agrandar un poco esto para poder verlo mejor. Y lo tenemos allí. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta estructura de PHP, tengo aquí la condicional, luego tengo el while, que bueno, en este caso está en una sola línea, y luego tengo el puntero. Y en este caso directamente puedo construir aquí el artículo. En muchos casos, a veces acá se usa funciones que hacen referencia a otros archivos, que también es posible, ¿no? Get_template_part es la que se suele usar y acá se coloca el nombre del archivo con el que se va a construir. En este caso estoy directamente trabajando aquí el contenido. ¿Qué sucede si es que no encuentra contenido? Entonces entra a esta condición y aquí mostrará que no hay contenido. Entonces este también es una forma un poco más real de generar el bucle de WordPress. Pero vamos a verlo en un ejemplo real. En este caso estoy utilizando la plantilla de GeneratePress. Estoy listando todas estas entradas. Entonces lo primero que tengo que entender es qué archivo está teniendo efecto cuando consulto estas entradas. En este caso vamos a trabajar con este gráfico, que es un gráfico que me muestra la jerarquía de archivos en un tema de WordPress. Usualmente un tema de WordPress va a tener como mínimo un index.php. La mayoría de temas generalmente implementa hasta este tercer nivel, empezando desde la derecha. Entonces como mínimo debería tener un archi.php. Un single.php, un page.php, un home posiblemente PHP. Algunas veces incluso se implementa category.php. Por ejemplo, en este caso específico que estoy listando todas estas entradas, si es que no existe el category.php, tendría que trabajar con el archit.php. Y si no existe el archit.php, tendría que trabajar con el index.php, que es la última opción. Bien, entonces en este caso, he abierto aquí mi administrador de archivos y estoy aquí en los archivos de mi sitio web, específicamente en los archivos del tema GeneratePress, que es el que tengo activo. Y veo efectivamente que no tengo un category.php para listar varios archivos, pero sí tengo un archive.php para listar varias entradas, ¿no? Entonces, quiere decir de que el archivo archive.php es el que está trabajando y es el que está mostrando todas estas entradas aquí. Bien, ¿y qué es lo que tiene este archivo? Tendría que tener la estructura de bucle, como les acabo de mencionar. Entonces vamos a revisar este archivo, lo vamos a editar y vamos a comprobar eso. Entonces cuando editamos vamos a ver aquí que tenemos estructura HTML mezclada con PHP y aquí empieza la estructura de bucle, ¿no? De loop. Estoy comprobando si tengo entradas, entonces hago la lógica de bucle. Como veo aquí, estoy comprobando si es que en cada interacción sigue habiendo contenido, entonces me ubico en ese contenido y aquí en este caso no estoy formando acá directamente la estructura HTML, sino que me hago referencia a otro archivo que es este de aquí, content.php. Si edito esto, entonces vamos a ver que aparecerá aquí el código
HTML mezclado con el código PHP. Si veo aquí hay bastantes funciones, ¿no?, que tenemos aquí. Estas son funciones que son parte de los template tags. En la ayuda de WordPress, en el códex, podemos ver varias de ellas. Por ejemplo, estas, ¿no?, para obtener, por ejemplo, el ID del artículo, para obtener el título, la fecha, etc. La miniatura, todo esto está documentado. Entonces puedo utilizar esas funciones como parte del bucle de WordPress o del loop de WordPress. Entonces lo tendría que colocar aquí. En este caso, para simplemente simplificar esto, vamos a colocar aquí un H3 para ver cómo está teniendo efecto. Título o texto antes de entrada de contenido. Bien, si guardo esto, vamos a ver que al refrescar el frontend de mi sitio web, vamos a ver que este texto que he agregado debería aparecer antes de cada título que aparece aquí, ¿no? Si ingreso al detalle, no voy a ver este texto adicional, simplemente se ve en el archivo archi.php, entonces se muestra esta lista. Entonces vamos a eliminar esto, que lo agregué aquí, y vamos ahora a comprobar nuestro archivo de detalle. Como les había comentado, es posible que también a nivel de detalle se utilice el loop. En este caso está teniendo efecto el archivo single.php, es decir, cuando ingreso aquí al detalle de un artículo, el archivo que tiene efecto, el archivo del tema, será el archivo single.php. Vamos a editarlo y vamos a comprobar si es que tiene una estructura de loop. Lo vemos aquí y sí, efectivamente, no existe la condicional, pero directamente está mostrándome el bucle, ¿no? Si es que tiene contenido, entonces apunto al contenido. Y al igual que en el caso anterior, estoy mostrando también la estructura HTML mezclada con un archivo a través de esta función. El archivo es content single. Vamos a comprobarlo entonces. Debo tener por aquí un content single, que es este. Si edito esto, vamos a ver que acá está la estructura. Entonces aquí puedo colocar algo, por ejemplo, un H3. Y puedo utilizar, por ejemplo, el ID del artículo. Como les había comentado, se puede utilizar funciones del template tags. Por ejemplo, podríamos colocar aquí el autor. Vamos a buscar autor. Por ejemplo, puedo utilizar getTheAuthor, que puedo mandarlo a una variable o directamente the author. Entonces puedo utilizar esto. Vamos entonces a llevarlo aquí. Y como no puedo escribirlo directamente, tengo que escribirlo dentro de etiquetas PHP de esta forma. Entonces, porque es una función de PHP. Y lo tendría que poner así. Por ejemplo, el autor es. Y ahí coloco the author. Vamos a guardar esto y vamos a ver si funciona. Entonces refrescamos aquí. Y ya vemos que nos está apareciendo el autor, que en este caso es admin. Y entonces de esta forma hemos visto cómo entender la estructura de loop de WordPress, que sirve para mostrar contenido y hacer ligeras modificaciones teniendo en cuenta esta estructura.